Hay una frase que dice, el miedo no siempre es malo, a veces funciona como advertencia. El ser humano vive con el miedo y con las fobias durante toda su existencia. Sería inútil negar que no tenemos alguno. Hay miedos que vienen arraigados por la sociedad, otros que surgen desde que somos pequeños, miedos que van y vienen, miedos que no nos permiten avanzar, miedos que todos tenemos en algún punto de nuestra vida y hasta miedos poco comunes. El conocer y hasta algún punto convivir con nuestras fobias y nuestros miedos nos ayuda a sobrevivir. ¿Tú a qué le temes? ¿De dónde viene ese miedo? ¿Has dejado de hacer cosas porque tus miedos te inundan? ¿Crees algún día poder superarlos? Hoy en Todos Tenemos una Voz trataremos de conectar con todos nuestros oyentes a través de uno de los temas más personales que existen. Sí, esos en donde tu mente es todo color negro. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Todos Tenemos una Voz, el mejor podcast de toda Latinoamérica. Hoy estoy muy feliz por el día de hoy. Es el tercer capítulo, una emisión más. Muy feliz de estar aquí, muy contenta muy contento de volver no te rías, muy contento de volver a estar con ustedes. Y bueno, primero que nada, saludar a mi amiga Adriana. ¿Cómo estás, Adriana? Qué gusto volverte a escuchar. Hola, Dani. No te rías. Ay, no, espérate. Ah, Ay, perdón. soy pésimo, Que me dio mucha risa. soy pésimo. Ya, otra vez. Bueno, lo mío si quieres. Sí. Ok. Hola, Daniel. Pues yo estoy muy contenta también porque creo que, bueno, hoy sale el segundo episodio, pero de verdad espero que tenga un buen recibimiento como el primero. Y pues estoy muy emocionada porque aparte hoy tenemos a una invitada, pero bueno, tú te vas a encargar de presentarla. Sí, exactamente. Hoy tenemos el segundo invitado de la historia de Todos Tenemos una Voz. Es una amiga muy querida y una compañera de vida que, que me honra tenerla aquí. Regina Reyes, bienvenida. Bueno, antes que nada me gustaría agradecer la oportunidad. No saben el orgullo que siento y muy feliz de estar aquí. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación y esperemos que hoy te sientas muy cómoda para hablar y para estar dando un paso muy importante. Pero bueno, vamos a empezar con esto, con el tema de hoy. Si quieres, Adriana, presentarlo, por favor. Pues el día de hoy vamos a tocar un tema pues un tanto interesante, pero también muy personal. Y es sobre las fobias y los miedos que todos y todas de nosotros tenemos. Entonces, yo creo que primero tendríamos que diferenciar entre qué son las fobias y qué son los miedos. Exacto, mira, yo les voy a dar para empezar esto, la diferencia entre fobia y miedo. El miedo es una emoción caracterizada por un sentimiento intenso, ya sea de desagrado o de rechazo, que en general es provocado por la percepción de algún peligro. Y la fobia es un trastorno psicológico ante cosas concretas. Les quiero preguntar a ustedes dos, solamente es una pregunta cerrada. Quiero que me digan si son personas miedosas. Sí, yo sí. La verdad es que bastante. Yo por lo general no. Vamos a empezar con las fobias, ¿no? Quiero que iniciemos con esto. Entonces, Adriana, por favor. Ok, pues en esta ocasión quisimos hacerlo igual un poco en modo de investigación, pues para que no únicamente fuera estar hablando y hablando nosotros, sino que también tuvieran algo de información. Y pues la definición de fobia es que es un tipo de trastorno de ansiedad caracterizado por un miedo extremo y debilitante a un lugar, situación, animal o sentimiento. Y puede no haber una causa específica de por qué se producen, pues cada una se desarrolla por diferentes cosas. Pero también hay pues algunos síntomas que se pueden presentar
para que tú te des cuenta que lo que sientes está dentro de las fobias. Algunos de esos síntomas pueden ser la frecuencia cardíaca acelerada, sudoración, náuseas, mareos leves o vértigos, falta de respiración, temblores y dolor abdominal. Bueno, Regina, ya sabiendo esto, quiero que tú me comentes cuál dirías que es tu principal fobia y el por qué la tienes, o si hay alguna razón, el por qué se presenta. ¿Sabes qué? Justo ayer estaba hablando con mis psicólogas del miedo, que no debería de verse como, muchas veces creemos que no está bien sentir miedo, pero el miedo también nos ayuda a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Y bueno, a mí personalmente no creo tener una fobia, sin embargo siento que el único miedo presente es equivocarme y no vivir la vida al máximo. Ok, y tú, Adriana, ¿cuál dirías que es tu fobia? Ahorita pasaremos más a comentar sobre todos los miedos que tenemos, que son más arraigados, pero primero vamos a hablar de esto, ¿no? De las fobias, y quiero que tú me comentes cuál es la tuya. Pues yo realmente considero únicamente tener una fobia, que es la fobia a las cucarachas. No sé si tenga un nombre específico, pero hay una historia detrás de esto, y es que a mí antes ya de por sí me daban como un poco de asco y cierto miedo las cucarachas, ¿no? Porque aparte hay unas que vuelan, entonces, pero una vez me pasó algo en la escuela, que algunos de mis compañeros de la escuela se acordarán de esto, y pues hace cuenta que en mi escuela había un como auditorio donde veíamos películas en algunas clases, o sea, luego no hacíamos nada y nos íbamos ahí a ver películas, ¿no? Entonces, en este lugar había muchas cucarachas, o sea, era como una plaga. Y pues estaban, cuando nosotros entrábamos, en el suelo habían varias muertas, o incluso unas todavía caminando. Y pues muchas veces reportamos eso a la escuela y decían, no, sí, ya estamos tratando de eso y no sé qué. Pero realmente, pues nunca, creo que nunca se exterminó por completo. El punto es que ese día fuimos ahí y estábamos viendo una película, pero yo la verdad estaba como súper asustada porque sentía que se me iba a subir una cucaracha. Entonces, bueno, yo era muy cautelosa según, hasta que salimos de ahí y ya, mis amigas dicen, no, pues vamos al baño. Y yo me quedé afuera justamente con Sebastián. Pues Sebastián y yo estábamos ahí platicando y de repente me dice, oye, espérate. Y, y yo me quedé súper quieta y entonces él con su mano aventó algo de mi pecho y cayó en el suelo. Y era una cucaracha enorme, o sea, yo la tenía en el pecho y estaba enorme, enorme, muy fea. Y pues la verdad es que me dio como demasiado asco y vergüenza, ¿no? Porque aparte estábamos afuera de los baños donde hay mucha gente y no sé, yo estaba muy apenada y aparte asqueada, y como en la escuela llevábamos un blazer y aparte yo llevaba otro suétercito abajo, pues me quité los dos y los sacudí un montón y ya no los quise usar hasta que los mandé a la tintorería. Y pues desde ahí como que le empecé a agarrar muchísimo más asco y miedo, porque siempre que pienso en cucarachas o que veo alguna cerca o algo así, o sea, me remonta a ese momento en que la tuve ahí. Y o sea, imagínate que, bueno, imagínense que se me hubiera subido a la boca o algo así. Ay, no sé, que es muy feo, pero pues sí, por eso se originó. De una trabajadora del metro que sellaba los sobres con la lengua y se cortó, y de alguna extraña manera llegaron huevos de cucaracha a su lengua. No sé, con historia me Ay, qué asco. recuerdo. No, o sea, yo creo que con las cucarachas yo tengo un problema muy, muy grande. Yo decía, no le tengo miedo no le tengo ninguna fobia, pero, por ejemplo, hoy, este, estaba en un lugar y apareció una cucaracha y pues yo no reaccioné de otra forma más que espantándome, y ahí me di cuenta que de verdad creo que sí les tengo una fobia muy grande.
Pero aparte la cucaracha era bastante grande realmente, o sea, no volaba, pero realmente estaba grande. Y, y yo creo que pues tenemos fobias o no sé si no queremos reconocer o todavía ni siquiera los experimentamos, ¿no? Porque pueden nacer en cualquier momento. Y yo la fobia que más tengo arraigada en lo personal es el miedo a las abejas y a las avispas. Nunca he visto a una avispa en mi vida, pero me da mucho miedo. O sea, solamente de ver fotos, de verdad, creo que me piquea mucho. Y una vez tengo una historia con una abeja bastante difícil. Este, una vez tenía que ir a la escuela y me fui alrededor de las 7 de las 7 de la mañana de mi casa. Y, el metro siempre está lleno a esa hora. Bueno, estaba lleno, no sé si ahora esté todavía. Pero el hecho es que me tocó hasta la puerta. Yo estaba pegado a la puerta. Y yo vi volar a la abeja y pararse enfrente de mí. O sea, estaba enfrente de mí. Enfrente. Pero, o sea, yo no sabía qué hacer porque si me movía, pues a lo mejor la iba a molestar y me iba a picar. Y que te picara en el metro no es un lugar donde sea muy apto para. Entonces, yo estaba paralizado, literalmente no podía hacer nada y tenía mucho miedo. Este, y solamente, literalmente rezaba para que se fuera la abeja a otro lado y agradecido que se fue se fue a la otra puerta y no me pasó nada, pero, o sea, yo la tuve enfrente por un buen rato. Y creo que ese es de mis miedos más grandes, que me pique una abeja en cualquier lugar. A mí nunca me ha picado, pero que me pique. Y realmente no sé cuál es el dolor, pero yo sé que no lo resistiría. Me da mucha curiosidad cómo puedes sentir fobia a algo que nunca has experimentado. Como eso que dices, que no sé, me da mucha curiosidad. O sea, sí, realmente yo no tengo algún antecedente, por ejemplo, con las avispas. Y yo tampoco entiendo el por qué. No, nunca he investigado a fondo el por qué existen las fobias sin siquiera haberlas vivido, ¿no? Pero, pero pues no sé, creo que a lo mejor porque las asemejo con las abejas y sé que es una abeja más grande. A lo mejor por ello, pues me da más miedo. O podría ser que en algún momento lo viviste y fue tan traumático para ti que tu cuerpo decidió olvidarlo y reprimirlo y solo te quedó la fobia. Puede ser. Muy buena, muy buen punto de vista. Puede ser. Pero bueno, ya que mencionamos las nuestras, voy a comentar algunas que son bastante inusuales y que a mí en lo particular me llamaron mucho la atención porque no entiendo cómo alguien podría tenerle fobia a algo así. Pero bueno, una de ellas se llama crometofobia, que es el miedo al dinero. Otra es somnifobia, miedo a dormir. Hombrofobia, miedo a la lluvia. Y hay una que está larguísima y no sé ni cómo se dice, pero bueno. Hipopotomonstrosesquipedalifobia, y que es el miedo a las palabras largas. O sea, eso está muy extraño. Luego, pogonofobia, miedo a las barbas, pero eso va más relacionado con la limpieza, o sea, porque no sabes qué tanta cosa pueda traer alguien en su barba. Y otra sería la sofofobia, que es el miedo a aprender. Yo tengo mucha curiosidad a eso del miedo a la lluvia, porque, porque no sé, o sea, no sé qué le tendrán miedo, ¿sabes? No sé si sea el miedo al agua o el miedo a que piensen o les da ansiedad que no vaya a dejar de llover. Puede ser eso, o sea, que les dé miedo que no vaya a dejar de llover y que esté una lluvia permanente y no puedas hacer literalmente nada porque no puedes salir ni puedes tener una vida normal con pura lluvia, ¿no? Pues sí, o sea, es que, no sé, hay cosas que están muy raras y yo creo que únicamente podríamos entenderlas platicando con alguien que realmente las tiene. Porque si no, así simplemente dices, ay, qué loca la gente, ¿no? Pero pues no sabemos por qué. Que para nosotros puede ser súper insignificante,
pero para otras personas puede haber sido algo muy importante en su vida. Bueno, vamos a pasar a los miedos. Esto es muchísimo más, con muchísimo más tema. Y primero voy a darles la definición del miedo. El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de algún peligro real, supuesto, presente, futuro o incluso pasado. La máxima expresión del miedo es el terror. Es una reacción que comienza con un estímulo estresante y termina con una liberación de sustancias químicas que causan, entre otras cosas, que el corazón y la respiración se aceleren o que el cuerpo se ponga tenso. El estímulo causante del miedo puede ser un pensamiento real o no, un estímulo amenazante, por ejemplo, la presencia de león o la presencia de los animales que hemos mencionado, ¿no? Y ahora, pues, para empezar y para romper el hielo, me comentaba Regina que tu miedo es no vivir tan bien tu vida. ¿Me puedes explicar, más bien, me puedes desarrollar tu miedo y a qué y el por qué viene? Sí, sobre todo en este último año, creo, he trabajado años en mí, en mí como persona. Y esto me ha hecho darme cuenta que hay muchas acciones que no me permiten disfrutar mi vida como me gustaría. Pero más que nada es el hecho de, creo que el miedo más arraigado que tengo en mí es que todo este camino que he llevado no resulte y no pueda aplicarlo en un momento estresante que me lleve al principio y no y que esto me traiga muchas consecuencias, porque siempre estoy pensando en lo que pueda traer algo, ¿no? Pienso demasiado las cosas y entonces siento que el no vivir mi vida y el miedo a cometer muchos errores, como que ninguna de las dos me permite avanzar. Pues creo que eso que mencionas, bueno, o sea, siento que va relacionado un poco como el miedo a pensar en el futuro, ¿no? Que es algo que más adelante vamos a comentar bien, porque mucho de nuestro público igual nos dijo eso, que le daba miedo pensar en el futuro y que a lo mejor no logren pues todo aquello que quieren, o igual como el miedo al fracaso, ese tipo de cosas. Sí, yo creo que todos hemos tenido ese miedo, ¿no? Cuánto me ha costado el llegar aquí y, y que cualquier cosa que aparte va a ser mi responsabilidad, pues lo arruine. Creo que es muy válido y o sea, a mí me ha pasado y el miedo al fracaso también es uno de mis miedos más grandes. Este, el miedo a que lo que estoy haciendo pues no funcione para nada. Pero hablando de tu miedo, Adriana, de tus miedos, perdón, este, ¿cuáles dirías que son los más arraigados y el por qué? No recordaba que tenía tantos miedos hasta que empezamos a planear este episodio y me puse a pensar cuáles eran mis miedos y de ahí descubrí que sí tengo bastantes, que no voy a mencionar todos porque hay unos que sí son como muy, muy, muy personales, pero bueno, los que tengo y que recuerdo ahorita, por ejemplo, uno de ellos es el miedo al calentamiento global, el cambio climático, pero, o sea, es que eso me ha llevado a pensar también como en el fin del mundo, ¿sabes? O sea, no sé, me da miedo que, pues, por nuestras acciones como seres humanos, y que, bueno, yo en lo personal, la verdad, siento que hago bastante como para contribuir con el medio ambiente, y pues trato de replicarlo con las personas que me rodean, ¿no? Pero pues sinceramente somos minoría los que nos preocupamos por este tema realmente. Entonces siento que cada vez está peor esta cuestión del calentamiento global y por ende pues creo que podemos llegar a un punto en el que pues no sé, el fin del mundo va a llegar y por no cuidar nuestras acciones, o sea que pudimos haber hecho cosas nosotros
desde mucho tiempo antes para evitar que esto pasara. Entonces, no sé, o sea, creo que, bueno, repito, va relacionado con mi miedo al fin del mundo, pero, o sea, que, no sé, un día estemos así como muy normales y de la nada se desate como una guerra o que, no sé, los mares dejen de existir o cosas así, ¿saben? Que sean como muy fuertes, muy relevantes y pues que a nosotros todavía nos falte como mucho tiempo de vida, porque no es que le tenga miedo a la muerte, o sea, no, pero me da miedo como lo que pueda pasar en un tiempo respecto a esto. Bueno, otro de mis miedos, que igual siento que he ido lidiando con que es hablar frente a mucha gente, pero en público, o sea, bueno, más bien presencialmente, o sea, por ejemplo, ahorita en las clases, en Zoom y todo eso, no me da miedo. Puedo hablarlo así como si nada, pero yo estar frente a muchísimas personas no me imagino. O sea, me da también como un poco de ansiedad. Otro sería estar cerca de puros hombres. No sé, eso de verdad me da pánico, que me puedan hacer algo, sobre todo. Otro de ellos son las cosas paranormales, o sea, las películas de terror y tener como experiencias así extrañas, pues me da bastante miedo. Y ya el último, porque tampoco quiero que esto se trate únicamente de mí, son los juegos mecánicos, pero de altura. No me dan miedo las alturas porque, no sé, yo puedo estar en un cerro, en una montaña y ver abajo y sin problema. Pero cuando he ido a Six Flags, que me he subido a estas montañas súper gigantes, de verdad yo casi me vomito en eso y no lo soporto, lloro, o sea, me da miedo que la sensación que siento al estar arriba y aparte que algo pueda pasar y no sé, se desarme el juego o algo así. Pero bueno, tú cuéntame, Daniel, pues qué otros miedos tienes. Bueno, yo le tengo miedo a ver, tengo muchos miedos también, creo. Creo que uno de los que más tenía antes y ahora pues ha disipadose, entre comillas, pues es el miedo a lo paranormal. Por el hecho de que, bueno, este es un dato de mi vida, que yo lamentablemente veo muchas cosas de esas. He sido bendecido o maldecido con ese don de ver diferentes cosas y ver cosas paranormales y de que literalmente vengan los muertos a mi casa a verme, porque pues es lo que pasa. Luego andaremos en otro momento, en otro podcast de eso, pero lo he disipado porque lo he tenido que enfrentar, porque lo he tenido que enfrentar para vivir mejor o vivir más tranquilo, entre comillas. Ya no me da tanto miedo, aunque sí me da miedo. Y sí me he tenido que ir, por ejemplo, a la cama de mi mamá a dormir porque no podía con el miedo. Pero es menos que antes sí tengo. Sí tengo menos miedo que antes. Otro de mis miedos, no sé si es miedo a la soledad, pero sí que tengo miedo a morir solo. Creo que sería una de las cosas que menos me gustaría. A pesar de, o sea, somos jóvenes todavía y todavía podemos encontrar a cualquier persona para vivir el resto de nuestra vida. Sí que me da miedo como el pensar en que voy a morir nada más. Bueno, me van a enterrar con otras personas que no tenían familia, por ejemplo. Me da miedo eso, o sea, me da miedo que no haya nadie quien me entierre o quien me recuerde y y que no esté, pues, pendiente de mí o no sé, algo así. O sea, me da miedo que quedarme solo, se puede decir, pero en sí no me da miedo el no tener pareja o el no tener hijos, ¿no? No sé, a lo mejor por ahorita no, pero me da miedo como quedarme sin nadie que me recuerde o sin nadie que me entierre. Eso es lo que me da miedo. También otro de mis miedos es como ya lo había dicho, el miedo al fracaso, al que todo lo que estoy haciendo pues no valga para nada porque pues es difícil, o sea, estás esforzándote, o al menos yo siento que me estoy esforzando día a día para ser la mejor versión de mí y que en cualquier momento se caiga por errores que he tenido, que acepto que he tenido, pero que son parte de a lo mejor de mi pasado, pues todo eso venga y lo arruine
o por cosas que yo mismo provoco y porque no pude controlar, como lo decía nuestra invitada, ¿no? Que un día de estos vaya a equivocarme o vaya a dar un paso en falso y tengo que regresar al inicio. Entonces es algo que me da miedo. Y bueno, pues no sé qué tengan ustedes que decir sobre todos los miedos que hemos mencionado ahorita para nutrir un poco más esta conversación. Bueno, pues en ese miedo que tú mencionas, Daniel, de quedarte solo, yo creo que también, bueno, yo lo relacioné con el miedo al olvido, que, o sea, siento que igual yo en algún momento como que me preocupaba por eso, bueno, sobre todo antes era mi miedo como la muerte, ¿no? Yo decía, no, es que cómo me voy a morir, pero pues después asimilé que es algo por lo que todos vamos a pasar, entonces creo que es muchísimo mejor asimilarlo que vivir con ese miedo. El punto es que siento que una persona no muere realmente hasta que la olvidas. O sea, puede ya no estar físicamente, pero siempre la vas a recordar. Entonces siento que sí estaría muy cañón cuando, cuando alguien ya te olvida. O sea, creo que tal vez también podría ser un miedo mío. Daniel dice que todos los días se esfuerza, dice que, pero aún sigue ese miedo de creer que en algún momento no va a seguir haciendo nada. Creo que eso entiende. Pero aún así sigue esforzándose día a día. Sí, exacto, creo que, pues sí, o sea, creo que hay que empezar a batallar con eso, porque pues siento que con una fobia a lo mejor no puedes competir, pero sí que con un miedo puedes empezar a dejarlo atrás o empezar a batallar con él, porque es algo importante, porque no vas a poder vivir, como dices Adriana, no vas a poder vivir con el miedo a la muerte, a ver si no me muero mañana, me salgo y me atropella un camión, o el miedo a la incertidumbre, algo que no puedes ni siquiera adivinar, por ejemplo, el futuro, no lo puedes estar tentando. Yo entiendo ese miedo, yo entiendo que tengamos tanto miedo al futuro porque es totalmente incierto y es una característica del miedo, ¿no? El no conocer lo que estás viendo, lo que está pasando y es obvio que en el futuro pues no puedes adivinarlo, pero es, es como que siento que es tiempo de batallar con ello y dejarlo atrás, ¿no? Porque no puedes vivir con eso. Pero bueno, ya dicho esto, yo creo que podemos pasar a comentar algunos de los miedos más comunes que encontramos en internet. Entonces, pues si quieres tú empieza comentando, Daniel. Bueno, vamos a empezar con el complejo de Jonás. No sé si conozcan el complejo de Jonás. ¿Ustedes, No. alguno de ustedes lo conoce? Bueno, el complejo de Jonás es un personaje bíblico. Él es un comerciante, un campesino, y un día es llamado por Dios para ser un profeta. Jonás se la vive teniendo miedo porque piensa que no va a hacer el trabajo adecuado. El complejo de Jonás también se conoce como el miedo a alcanzar el éxito. Es un término que surge de la psicología humanista, en el que la persona siente ansiedad y pánico por su propia autorrealización o desarrollo de sus talentos. La persona o el psicólogo que acuña este complejo dice que a pesar de que nosotros tenemos tanto miedo a lo más bajo de nosotros y al fracaso, también tenemos miedo al éxito, a lo más grande que podemos alcanzar. No sé si a ustedes les ha pasado o quieran comentar algo sobre este complejo. Realmente no, no es algo que yo conocía y se me hace un tanto raro que alguien le pueda tener miedo a alcanzar el éxito. No sé, o sea, siento que yo toda mi vida he dicho, quiero lograr esto y quiero lograr lo otro, y como llegar a lo más alto, ¿sabes? Entonces, no sé, no me imagino lo feo que debe ser como quedarte estancado en un solo lugar por miedo a lo que puedas lograr después. No sé, se me hace la verdad bastante interesante. Yo lo veo como, no sé, lo relaciono igual mucho con la incertidumbre, porque me imagino que cuando una persona llega a su meta deseada, llega un momento en el que piensa, ¿y qué más sigue? Entonces, como que quizá se sienta perdido. Tocó un punto muy importante. De hecho, siento que es lo que pasa.
yo tuve un momento en mi vida en en el que yo sentía que me aburría la vida. Yo decía, bueno, estoy en la prepa, alcancé la prepa que quería, bueno, el CCH que quería, y estoy luchando por cierta cosa, pero realmente, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué voy a hacer cuando termine mi carrera, cuando termine mi bachillerato? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacer uno más del rebaño, entre comillas? Entonces sí sientes como que ese miedo, o sea, sí es un estancamiento grande, pero sí sientes ese complejo, como dicen, ese complejo de, bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué es lo que sigue? Sí debe ser bastante feo. O sea, yo nunca he pasado por eso. Como que siempre que logro algo que me propongo, me sigo proponiendo más cosas y más. Entonces, no sé. Pero bueno, otro de los miedos más comunes es el miedo a la incertidumbre. Y dice que el miedo a la incertidumbre es un miedo que ocurre cuando nos cuesta visualizar el futuro que queremos. También recibe el nombre del miedo a lo desconocido y está relacionado con el desarrollo personal. Cuando una persona siente miedo a la incertidumbre, no sale de su zona de confort. No sé si alguno de ustedes ha sentido este miedo. Yo en lo personal, mmm, pues, o sea, bueno, siento que por el hecho de que es muy común, como que todos en algún momento lo hemos sentido, pero no es algo que yo haya desarrollado demasiado. Yo sí lo he sentido, sí he sentido pues sí, sí, sobre todo este último año, ¿no? Creo que todo ha sido incertidumbre. No sabes qué va a pasar mañana, no sabes si vas a seguir aquí o cómo va a seguir tu familia. Creo que sí me ha pasado, pero es un punto importante que cuando tú tienes este miedo, tiene la consecuencia de que tú no vas a salir de tu zona de confort. Como dice la frase, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y es lo que hace, o sea, la incertidumbre nos hace que no nos movamos y no podamos ver a futuro. Y es un problema muy grande. El siguiente es el miedo a la soledad. El miedo a la soledad es un miedo que experimenta todo el mundo, pues los seres humanos somos seres sociales y necesitamos además para gozar del equilibrio emocional necesario para hacer frente a los problemas que puedan surgir en nuestro día a día. El miedo a la soledad también lo sufren aquellas personas que están que están en una relación y no quieren quedarse solteras. ¿Les ha pasado? Sí, a mí la verdad antes me pasaba mucho eso. O sea, a mí me daba demasiado miedo estar sola, como que siempre quería estar con alguien. Pero bueno, como bien lo mencionaste, creo que es por el hecho de que somos seres sociales, ¿no? Entonces, creo que nadie podría estar solo o sola. O sea, a lo mejor un tiempo sí, pero toda su vida lo dudo mucho, porque necesitamos de esa relación con los demás. Entonces, supongo que es un miedo que todos tenemos, pero pues igual algunos no lo desarrollan tanto. Justo con esto pienso en todas las cosas que podemos llegar a hacer, con tal de no estar solos, malos tratos, violencia, y dejar de lado ese miedo creo que nos haría darnos cuenta de lo que realmente merecemos, no solo conformarnos con lo que sea, con tal de no sentirnos solos. Sí, creo que una forma de afrontar este miedo es el aprender a que, a que tú, por ejemplo, eres la única persona que va a estar en los tiempos malos, en los tiempos buenos, y aprender a estar contigo mismo, pues es una de las cosas importantes. Yo no conozco a nadie, al menos, o a ciencia cierta, que diga, me da miedo quedarme soltero y por eso voy a tener varias relaciones tóxicas, vamos a decirlo así. Pero no es algo muy bueno que digamos. Y yo creo que sí existe personas que por el miedo de no quedarse solos o el a ver qué me pasa si me quedo solo, aceptan demasiadas cosas. Sí, o sea, sí hay personas que precisamente por no querer estar solas, pues se atienen a lo primerito que se les presente. Pero yo creo que eso es más que nada pues porque no saben estar consigo mismas, ¿no? Otro de los miedos muy comunes es el miedo a la muerte, que es un tipo de miedo que siente yo creo que todo el mundo y es el temor a perder la vida, pues cuando alguien fallece se entiende que desaparece para siempre.
Las personas suelen experimentar este miedo de manera puntual o cuando se encuentran en una situación en la que su vida peligra. En los casos en los que este pensamiento está constantemente en la mente de una persona, suele requerir asistencia psicológica. Y bueno, como yo mencioné anteriormente, era un miedo que yo tenía hace algún tiempo, pero creo que fui aceptándolo porque pues es algo por lo que todos vamos a pasar, entonces más vale aceptarlo, ¿no? Tratar de afrontarlo, porque sí debe estar muy feo vivir con ese miedo y no poder hacer otras cosas porque solo estás pensando en si te puedes morir en un ratito o porque te estás comiendo una manzana y a lo mejor por eso te vas a morir o no puedes ir a tal lugar porque qué tal si te mueres. O sea, creo que eso sí sería llegar a un punto muy extremo porque ya no podrías hacer más de tu vida. Sí, creo que el miedo a la muerte es uno de los miedos más comunes, que todos hemos tenido. Yo al menos lo he experimentado. Pero como dices, o sea, no puedes estar viviendo con el miedo, con ese miedo siempre. Y creo que, no sé qué ustedes qué opinen, pero yo siento que mientras más vas creciendo, menos miedo le vas a tener a la muerte. Yo le tendría miedo si supiera, por ejemplo, que me voy a morir dentro de 4 semanas. A eso sí le tendría miedo. Pero como no sabemos a ciencia cierta cuándo vamos a morir, es lo que creo que me alivia, vamos a decirlo así. No es algo que me preocupe tanto, pero cuando yo lo vea de cara, siento que me daría mucho miedo. O sea, aparte también el no saber qué es lo que sigue, qué es lo que va a seguir después de que te mueras. Si vas al infierno, al cielo, o a dónde vas, dónde queda tu alma, dónde va todo lo que hiciste. Pero yo tengo como un dato. Siento que yo antes pensaba, si todos supiéramos cuándo nos vamos a morir, pues sí viviríamos con ese miedo colectivo. Bueno, yo he investigado mucho sobre la eutanasia y, y yo leí una ley que aprobaron en 1995, me parece, pero que dice que un enfermo terminal puede elegir, bueno, pues puede decirle a su médico que quiere asistencia para fallecer, ¿no? Y tiene que pasar varios procesos, entre ellos tiene que decirse a un psicólogo capacitado, tiene que firmar varios papeles y tiene que pasar menos de 7 días para que ese momento llegue. O sea, tú desde el momento que estás diciendo me quiero morir, ya, van a pasar 7 días o tienes un lapso de 7 días para que pase eso. O sea, entonces tú ya vas maquinando que ya, o sea, ya vas a morir en menos de 7 días, o sea, que en 2 semanas ya no vas a estar ahí. Y yo decía o sea, qué miedo, ¿no? Pero realmente tú te pones a ver desde el punto de vista de ellos y a decir, pues están sufriendo mucho y están teniendo sufrimiento y están teniendo mucho dolor físico y que ya hasta cierto punto ya no es una vida digna y, y pues ese miedo se disipa, o sea, ya en vez de miedo lo ven como esperanza. Sí, exactamente. Por ejemplo, mi mamá me comentaba hace tiempo que ella realmente no le tiene miedo a la muerte, sino más bien a lo que puede pasar cuando nos deje a nosotros, ¿sabes? O sea, si ella se muriera pronto y nosotros estuviéramos pues chiquitos, o sea, ella pensaría como, no, es que mis hijos, ¿no? Más que nada por eso. Pero ahora que sabe que ya pues nosotros podemos depender de nosotros mismos y aparte tenemos a nuestro papá y así, pues como que no le daría miedo, o sea, si se entera que va a morir y así, pues lo tomaría a la ligera, por decirlo de alguna forma. Entonces creo que depende bastante de la situación en la que te encuentres, porque obviamente también hay personas que lo que más desean es morir, que bueno, eso ya es una situación muy diferente. Yo creo que antes pensaba como cuando una persona pues, dice que se quiere morir, no se creía que lo adecuado era hacerle entender, no se creía que esa vida es bonita, pero realmente ahora lo veo como que cuando una persona realmente quiere morir y ya no ve la vida como realmente es, pues no puede hacer mucho. Realmente es su decisión y es su vida.
Bueno, y el último miedo que queremos mencionar es el miedo al fracaso. El miedo al fracaso es un tipo de miedo que causa mucho sufrimiento y que está relacionado con las expectativas que tiene una persona. Se relaciona también con la opinión de los demás. Lo experimentan sobre todo las personas perfeccionistas. Realmente sí he sentido ese miedo al punto de pensar que voy a hacer con mi vida, pero sí he pensado si fracaso, pues ¿qué voy a decirle a las personas que creían en mí? Creo que ese es el problema más grande. ¿Qué voy a decirle a las personas que creían en mí? ¿Cómo voy a explicarles que fracasé? No sé qué ustedes qué piensan. Sí, yo coincido totalmente en eso, porque creo que a veces sentimos como mucha presión por lo que los demás nos dicen, porque voy a poner un ejemplo de lo que apenas a mí me pasó, que pues como yo voy a hacer el examen a la UNAM, pues he estado estudiando mucho y demás, ¿no? El punto es que hay muchas personas que a mí me dicen, no, es que de verdad yo creo que tú sí te vas a quedar y que no te preocupes, pero les juro que son demasiadas las personas que me lo dicen, que, o sea, que creen en mí, ¿no? Entonces yo siento como esa presión de decir, ok, pues hay mucha gente que cree en mí, ¿y qué va a pasar si yo no me quedo? Lo que van a pensar de mí, ¿no? Entonces pues sí, aparte yo soy como un poco perfeccionista en ciertos aspectos, entonces yo suelo planear mucho las cosas y si se salen de mi control, la verdad es que me da cierto pánico. Pero también he aprendido que realmente el fracaso no es tan malo como lo pintan, porque creo que si no fracasáramos, pues no sabríamos lo que es verdaderamente el éxito. Entonces, siento que sí tiene su lado bueno, pero hay que saber controlarlo. Justo con esto que decías, Adriana, yo en mi primer intento para el Comipremi no me quedé en la UNAM y muchas personas decían que yo era muy inteligente, bla, bla, bla. Y sí, viví muy feo esa etapa, pero creo que el fracaso también nos ayuda a impulsarnos. Yo recuerdo que en esa época un tiempo estuve mal, pero dije, no me puedo quedar así. Si yo quiero estar dentro de la UNAM, me voy a esforzar. Y volví a hacer mi examen. Y no le dije a nadie. A todos mis amigos que hice en el bachilleres, porque estudié en un bachilleres, ninguno sabía. La única que sabía era mi mamá. Y cuando pues me dieron los resultados y sí entré, fue como wow. Creo que a veces el fracaso como es más como un impulso. Sí, estamos igual porque tú muy bien sabes también que yo también pasé por eso, lo mismo que menciona Regina. Y sí, lo puedes usar como un impulso totalmente, lo puedes usar como el trampolín que puede hacer que tu vida cambie totalmente. Me pasó lo mismo, o sea, yo pensaba que me iba a quedar y no sé si aseguraba, pero sí pensaba que me iba a quedar y que no iba a tener ningún problema. Y cuando no pasa, te das un golpazo en la cabeza, te das un golpazo contra el piso y sientes que tu mundo se cierra totalmente. Y sí, usé ese impulso para volver a hacer un examen y volver a pasar por tantos trámites, por tanto estudio, por tantas cosas que yo realmente no quería pasar, pero que yo sabía que debía hacerlo. Y, y me ayudó mucho a hacer la mejor versión de mí en ese momento, que yo sentía que era una versión buena y una versión que había cambiado mucho a diferencia del último examen. Entonces, sí, o sea, el fracaso creo que tiene dos caras. La primera es la mala, la que se te cierra el mundo cuando pasa, pero la otra es, puedes volver a intentarlo y tienes que usar ese impulso, esa tristeza o esa mala suerte para impulsarte y hacerlo bien y hacerlo como tú mereces. El fracaso también nos deja lecciones. Por ejemplo, a mí, con la experiencia,
me ayudó a no ver las cosas por sentado y Sí, exactamente. Yo igual cuando hice el examen para la prepa y pues no me quedé donde quería, igual pues fue como muy, muy feo, pero también me dejó esa lección de decir, ok, pues estoy en una escuela que quizás no quería, pero entonces si voy a estar aquí, le voy a echar ganas y voy a sobresalir, ¿no? Y literalmente pues es lo que he hecho desde el primer semestre hasta que ya voy a acabar la prepa. Entonces, siento que sí te deja como muchas lecciones y te ayuda a crecer sobre todo. Pero bueno, vamos pasando con la participación de nuestro público hermoso que estamos muy agradecidos porque hubo mucha participación. El sticker de preguntas que pusimos, uno es, ¿cuál es tu mayor fobia y tu mayor miedo? Y el por qué. Pues como les comentamos, todo iba a ser anónimo, entonces, bueno, alguien nos puso, me da mucho miedo eso de quedarme internada en el doctor por entrar y ya nunca salir. El hospital me da mucho miedo. Me da mucho miedo, no sé por qué. O sea, nunca he estado en uno y nunca he estado internado, pero me da miedo. Yo creo que sí, o sea, sí, no resistiría porque no es algo que me agrade estar ahí. Bueno, varias personas pusieron que tienen coulorofobia, que es miedo a los payasos, y uno de- espera, de nuestros seguidores, este, nos puso que una vez fue a Estados Unidos y un payaso lo espantó y eso le generó trauma. También una de nuestros seguidores puso, los payasos desde pequeña me han dado bastante miedo, siento que tienen una mente muy perversa y me siento en peligro. Otra, desde muy chico le tengo una gran fobia a los payasos. Lloro, grito y pateo si se me acerca uno. Muchas personas dijeron que le tienen miedo a los payasos. No sé qué ustedes qué opinan. A mí no me dan miedo. Realmente no soy claustrofobio, pero no sé, no me causan nada. Sí que dan un mal rollo, pero no me causan un miedo que me genera hasta pánico. Pues igual a mí tampoco me genera miedo, o sea, simplemente cuando los veo, hay unos que sí se ven medio feos, ¿no? Pero X, o sea, hasta cierto punto pueden llegar a ser incómodos, pero no me causan más. sí, a mí tampoco me causan miedo o X. Bueno, y algo que ya habíamos mencionado anteriormente nosotros, pero que igual nos lo pusieron bastante, fue el miedo a pensar en el futuro. Pusieron, me causa mucho conflicto pensar en mi futuro, pensar en todo lo que tengo que hacer a largo plazo, que no sea capaz de lograr lo que me propongo, no encajar nunca en ningún lado ni encontrar para qué soy buena. Me da miedo no llegar a cumplir mis sueños, que nadie me apoye y a recaer en la etapa en la que no podía más. Miedo a no lograr ser mejor que mi padre en todos los aspectos. Bueno, varias personas nos pusieron que tienen varias fobias a los animales, algunos animales. Mi mayor fobia es estar con aves o que vuelen cerca de mí. Miedo a la muerte y fobias a las ratas. Las ratas me dan miedo, siento que en algún momento van a saltar a mí. Me disgustan mucho las ratas, no soporto que estén cerca de mí. Mi mayor fobia son las ratas por su pelaje y sus ojos. Mi mayor fobia son las cucarachas. Ah, yo iba a leer eso, pero bueno. No, A ver, bueno. También pusieron, desde chica le tengo mucho miedo a las cucarachas y no sé por qué. Ay, qué asco. A las avispas y abejas. ¿Quién será? Los insectos, pero no sé por qué. Fobia a los insectos, siento que se me van a meter al cuerpo o que son venenosos. Y yo también conozco personas que le tienen miedo a los insectos y a las ratas. O sea, las ratas siento que es como algo súper común. Pero los insectos son muy bonitos. No sé, ustedes qué opinan. a mí no me dan miedo las ratas. Siento que, bueno, o sea, son animales y, o sea, si me sale uno en la noche, obviamente voy a pasarme de acera o a evitarla y me va a dar mucho asco, pero no me da fobia o me paraliza. No siento que es algo que me dé tanto miedo, pero sí que me dan bastante asco y entiendo el porqué. A mí no me dan asco las ratas. Bueno, tengo un cuyo, entonces es como el primo de una rata.
Una seguidora nos comenta, me da miedo caminar al lado de cualquier señor porque siento que me va a hacer algo. Mi mayor miedo es estar sola en algún lugar, pues me siento en bastante peligro, además de que siento que en cualquier momento me puede suceder algo. Le tengo miedo a entrar a cosas nuevas, como relaciones o amistades. También nos pusieron, tengo tripofobia y mi mayor miedo es quedarme sin mi mamá. Luego, mi mayor miedo es perder a quienes quiero porque sin ellos me desbordo. Mi mayor miedo es perder a mi familia o ver a mi familia morir y experimentar cosas paranormales. Mi miedo es quedarme sin mi familia porque es lo más importante en mi vida. Sí, yo creo que si pierdo a mi mamá, creo que no podría sobrevivir más tiempo. O sea, si la pierdo ahorita, no me sentiría capaz de afrontar la vida, literalmente. Creo que sí que es un miedo que no quiero pensar y que no quiero que pase nunca, pero que sí, o sea, realmente le tengo mucho miedo a quedarme sin mi mamá. Pues, en general mi familia, pero sobre todo mi mamá, ¿no? Porque pues es mi mamá, es mi sustento y es la persona que sé que siempre me va a querer. Entonces, sí es un miedo que me da, o sea, que trato de ignorar, pero que es una de las cosas que más le temo. La oscuridad, porque me imagino cosas negativas que pueden pasar mientras no veo, y perder a un ser querido porque sé que me puede afectar demasiado y no sabría cómo llevarlo. Al olvido. A veces tengo miedo a lastimar a las personas que no quiero lastimar. Y pues ya finalmente 4 personitas nos pusieron que le tienen miedo a las alturas. Pero una de ellas nos puso a las alturas, es horrible. Desde siempre he tenido ese miedo y no sé qué le originó. Alturas, siento que me caigo y moriré. A las alturas porque siempre tengo la sensación de que me voy a caer. Y el otro sticker de preguntas fue sobre ¿cuál es tu miedo o fobia más inusual? Una de las personitas nos puso, le tengo miedo a las puertas en la noche, debe ser horrible porque no puedes abrir tu cuarto en la noche. Le tengo miedo a los bichitos que llegan a salir de las casas. Creo que tengo miedo a la soledad. Ese no es mucho un miedo inusual. Ya lo hemos dicho que aquí creo que tenemos varias personas. No te sientas solo amigo o amiga. Varios de aquí le tenemos miedo a la soledad. También comentan a la playa. Cada que voy siento que habrá un tsunami y me la vivo con el pánico. Qué feo debe ser eso, porque bueno, a mí me gusta muchísimo ir a la playa y estar pensando en eso y no poder disfrutarlo debe ser feo. Que al cargar gas haya una explosión. También nos pusieron, tengo talasofobia, que es el miedo al océano y al agua. Creo que el miedo al océano pues sí puede ser como un poco normal, yo creo por lo desconocido, ¿no? Porque realmente no sabemos qué hay en el océano, pero no sé si también le tenga miedo al agua como tal y por qué sea ese miedo. Si le tienes miedo al agua, ¿será que no te puedes bañar? ¿O que te da miedo bañarte? ¿Quién sabe? Digo, porque ya tendrías un pretexto para no bañarte. Sería un buen pretexto. Aquí nos comentan, le tengo miedo a las gallinas, pavos, pollitos y cualquier otro tipo de ave. A la gente desconocida, animales disecados y museos de historia natural. Eso, uff, no. No puede ser eso. No, eso ha de ser horrible. Porque a mí me gusta mucho ir al museo. Y no, o sea, no puedes ir al museo o sea, sientes ese miedo de que te vaya a saltar a lo mejor, ¿no? Los animales disecados. No sé, no le entiendo muy bien ese miedo, pero, o sea, ¿cómo lo interpretarían ustedes? Pues no sé, o sea, sinceramente no entiendo por qué le tendrías miedo a ir a un museo así. A lo mejor pues por lo que hay, o sea, de, no sé, cosas antiguas y ese tipo de cosas. Pero no sé, la verdad es que no termino de comprenderlo. Sí, yo tampoco entiendo. No me imagino el porqué. Pero estamos contigo. Ojalá que puedas algún día ir a un museo de Ojalá nos historia puedas natural. contar por qué te da miedo. También nos puedes contar. Todo anónimamente, obviamente. Bueno, también nos comentaron que le tienen miedo a los cocodrilos y mi mamá también. O sea, mi mamá quería que la mencionara aquí en el podcast, entonces la voy a mencionar, pero ella le tiene miedo a los reptiles, lagartijas, cocodrilos, camaleones, ese tipo de especies, ¿no?
pero ella sí tiene una historia detrás de eso, y es por una experiencia que tuvo hace bastantes años. Entonces, o sea, ella no puede ver una lagartija, que es una cosa súper mini, porque ya se está desmayando. O sea, se los juro que no puede ver nada de eso, ni siquiera una foto, ni un juguete. O sea, sí es algo pues muy complicado. También pusieron aquí que miedo a la lluvia. Y pues es que no sé, yo no entiendo ese miedo porque, pues como ya lo habías dicho hace rato, creo, Daniel, que por qué será ese miedo, o sea, cuál será realmente el significado de eso. Y por último, eh, la agorafobia, que es el miedo a salir a la calle. Pues un amigo mío sufre de eso y en sí lo empezó a desarrollar durante la pandemia. O sea, le da como ansiedad salir a la calle y si por él fuera, se quedaría en su casa. Sí sale porque tiene que, pero pues no es algo que disfrute mucho. Yo siento que la lluvia es, como les había dicho, que siento que no, siente que no va a parar de llover. O no, o sea, sí es algo difícil, o sea, que pienses que no va a parar de llover en ningún momento y que se va a inundar las ciudades y va a haber todo un cataclismo. Entonces siento que desde ese punto va el miedo a la lluvia. Y la agorofobia, así es, agorafobia, Agorafobia. agorafobia. Agorafobia, sí, o sea, no me imagino el no poder salir a la calle. Debe ser muy difícil. Ojalá que lo vaya a superar tu amigo, que lo vaya a superar y que pueda salir tranquilo a la calle y sin miedo porque debe ser horrible, porque es algo que tenemos que hacer siempre y no sé, no me imagino vivir con ello. A mí con todas los miedos que comparten, no sé, me da mucha curiosidad entender el por qué. Mm, a lo mejor para mí es como ilógico, pero creo que sí debe de haber algo muy grande detrás de algo que parece insignificante. No sé si a ustedes no les pasa igual. Sí, exacto. A mí igual me da bastante curiosidad y precisamente por eso, pues en Instagram poníamos que nos pusieran el porqué. Pero bueno, igual se entiende que no muchas personas quieran compartirlo o a lo mejor se les ha olvidado, no sé. Pero sí es No, bastante curioso esto, ¿no? Porque hay cosas que pensamos que, bueno, que para nosotros pueden ser como irrelevantes y para otros de verdad significa mucho. y bueno, para culminar, están estos que nos mandaron, que me entierren viva. Debe ser horrible. Eso yo, a mí también me da mucho miedo. O sea, no, también es una de las cosas que no trato de pensar. Pero sí, o sea, yo he visto historias y digo, no, que te entierren viva, o que te entierren vivo debe ser horrible. Y dos personas nos pusieron atropellar a un niño o a un animal. Y bueno, quiero detenerme a este último. Al menos a mí me desbloqueó un miedo tremendo y que no me había puesto a pensar. Dice, que mi perro hable o se convierta en un monstruo. Podrá ser insignificante, pero bueno, no sé si ustedes conozcan o hayan oído de la historia del perro que comía cereal. Ay, no, da mucho miedo. No, yo no la conozco. Mira, te voy a contar, y lo voy a resumir rapidísimo. Se supone de un chavo que llega a su casa, a la casa de sus tíos, me parece, pero que el menor de sus primos iba a ir al baño, ¿no? Y tuvo que ir de urgencia rápido, corriendo a su casa. Y lo acompañó el hermano su hermano, pues, su hermano más grande. Y los dos entraron y, y escuchan un grito muy grande, así, ¡ah! Y el que está contando la historia va y ve al más chiquito, al que tenía que ir al baño convulsionándose, y al más grande, pues, perplejo, literalmente, o sea, atónito. Y en la mesa está el perro comiendo cereal, Con una literalmente, o sea, cuchara, una cuchara. con una cuchara y con su bowl, comiendo cereal, chingándose el cereal como si fuera un humano. Y o sea, podrá sonar insignificante, pero si te pones a pensar, el miedo que debe dar de eso es increíble. O sea, porque ya no sería el Firulais, o sea, ya no es el Firulais que conociste
a los 9 años. O sea, ya tiene algo, ya es humanizado, o sea, ya es, vamos a decir así, un demonio, literalmente, porque no es algo normal, no es algo que haría un perro. Entonces, ya no es el Firulais que conoces, ya no es tu mascota, tu mejor amigo. Es un demonio, vamos a decirlo así, literalmente. Y, o sea, si me pasara eso a mí, o sea, yo también me convulsionaría. O sea, me da mucho miedo el que mi perro, pues es mi perro, o sea, no, yo sé que no va a hablar. Entonces, no sé, o sea, a mí me desbloqueó cuando yo lo vi, me recorrió a esos viejos tiempos y dije, no, debe ser horrible que tu perro hable o sea, ya no es el perro hermoso que conoces, ya es un ente demoníaco que literalmente te va a hacer cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, no sé, me da mucho miedo. No sé qué piensen ustedes, pero me dio muchas escalofríos. Mientras estabas hablando lo busqué, me dio mucho miedo. Me sentí como incómoda. Ya no vas a ver a tu perro de la misma No forma, tengo lo perro. siento. A su tuyo. Ah, a tu cuyo ya no lo vas a ver. Ay, Va a no. comer cereal tu cuyo. Imagínate ver a tu cuyo comer cereal, no, o sea, no, no sé, me da mucho miedo. Me desbloqueó un miedo y que lo sepa la persona que puso A eso, mí me también me desbloqueó lo un miedo desbloqueó. muy enorme. Felicidades. A mí también se me hizo, o sea, sí me da un poco de miedo, pero igual se me hizo como más incómodo. No sé, está muy extraño, ¿no? Porque, o sea, en las películas ves que los perros hablan y todo, pero ya tenerlo en carne propia creo que sí debe ser muy extraño. Pero bueno, creo que ya podemos ir finalizando. Espero que puedan dormir después de contar la historia del perro con celular. Porque yo, la verdad, yo ya no veo a mi perro igual desde ese día. Y bueno, vamos a pasar a despedirnos. Primero agradeciendo a Regina por estar aquí, que fue un honor y es algo muy bonito. Muchísimas gracias por estar aquí y ya sabes, como lo dijimos con Sebastián, la vez pasada, tú en vez de una invitada eres una colaboradora y esperemos que sigas aquí con nosotros muchísimo más tiempo. Ay, no, muchas gracias a los dos por invitarme. Yo feliz de estar en este bonito proyecto. Pues de igual forma, te quiero agradecer porque sin duda alguna, o sea, sin tu participación, pues igual esto no hubiera fluido de la misma manera. Entonces, pues estamos muy agradecidos y ojalá que a todos los que nos escuchan les haya gustado bastante como a nosotros, que se hayan divertido un poco, que hayan conocido pues otras maneras de ver ciertas cosas y a lo mejor que incluso hayan desbloqueado ciertos miedos, ¿no? Como aquí nosotros. Y muchas gracias por estar en Todos Tenemos una Voz. Hasta la próxima semana. Bye.